Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga, bienvenidos, hermanos. ¿Se me pueden sentar, mis amados hermanos, por favor? Y es un gusto ahora pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero contarles de que yo les anuncié que el domingo vamos a tener la participación de unos misioneros que vienen de nuestra convención, o mejor dicho, de las iglesias. Sí, yo les dije el domingo que el viernes que viene vamos a tener la participación. ¿Qué dije yo? Domingo dije que el domingo, ¿verdad? Había dicho. O que el domingo va a participar. Que el domingo. Ya me hicimos bolas. Hermanos, bueno, lo que yo les había dicho es de que unos amigos misioneros van a estar aquí con nosotros. Pues resulta de que los tenemos nosotros en nuestra casa desde ayer. Apenas ayer arribaron ellos. Ellos son argentinos de Argentina, ¿ok? Y hoy vienen aquí con nosotros, y es nuestro querido hermano Richard y nuestra hermana Sandra, a quienes yo les pido, hermanos, que le demos un fuerte aplauso al Señor por estos amados misioneros. Dios los bendiga, bienvenidos, hermanos. Así que ellos traen unos testimonios tremendos, muy lindos, muy bonitos, y van a tener la oportunidad de compartir con nosotros el viernes. Así es que yo espero que usted tenga la oportunidad de venir, véngase temprano, traiga invitados, y recuerden que hay oportunidad de siempre traer un invitado que no conoce a Cristo para que comience una nueva vida con el Señor, y eso puede suceder el viernes. Así es que, hermanos, y también es un gusto para mí tener aquí a nuestra hermana Patti, que está aquí con nosotros. Patti Martínez, ¿es verdad? Fíjese hasta dónde yo me acuerdo. ¡Wow! ¡Qué memoria, mano! Gracias a Dios. Así es que está aquí nuestra hermana Patti Martínez. Ya algún día de esto va a estar también nuestro hermano Gilberto. Ellos hace 10 años venían con nosotros. Sus hijos crecieron, sus hijos vinieron, y el varoncito de ellos, Gilbert, también con su novia. ¿Estoy hablando bien? ¿Novia? Entonces, le damos gracias a Dios porque están ellos aquí también. Y démosle un fuerte aplauso al Señor por la familia Martínez. Gracias a Dios porque están aquí. Y ahora quiero también saber si hay alguien que está aquí por primera vez. Si hay alguien que está aquí por primera vez, le voy a suplicar que allí donde está, por favor, levante su mano. ¿Habrá alguien que está por primera vez? ¿Alguien que está por primera vez? No tenemos ningún invitado todavía. Bueno, pues los que tienen la buena costumbre de estar en la casa de Dios los días miércoles también, bienvenidos, hermanos, que Dios me los bendiga. Yo sé que viene de trabajar, muchos de estar de pie, estar esforzándose durante todo el día, pero qué bueno que ha hecho un tiempo para estar con el Señor aquí en esta casa de nuestro buen Dios, amén. Así que bienvenidos, hermanos. Bueno, y ahora anuncios importantes. Le damos gracias a Dios porque este domingo recién pasado pues tuvimos ya la actividad para celebrar nuestro aniversario número 19, ¿verdad? Fue una bendición realmente tener aquí al hermano Cheo Negrón. Es bien diferente su estilo de alabar, y pues yo sé que a muchos les gustó, a otros pues no mucho, pero bueno, hermano, así es el asunto de la alabanza. Cada quien alaba de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la manera que tiene de ver lo que es la música. Lo importante es que si usted dedica esa música para el Señor, entonces, y lo hacemos con corazón sincero, eso siempre va a ser para gloria de Dios y para bendición de los que alabamos a nuestro Señor, ¿verdad? Así que no vaya a olvidar también que ya estamos prácticamente en el mes de, ¿hoy es cuánto? Hoy es 1 de octubre, ¿verdad? Entonces ya estamos en el mes de octubre. ¿Qué celebramos el mes de octubre? ¿Qué? Día de la Hispanidad. Yo creí que habían dicho tacos otra vez. No, entonces... Sí, ¿qué es lo que vamos a celebrar el domingo? Tacos. ¿Cómo que tacos? Eran 19 años. Bueno, hermanos, pero el último domingo de este mes de octubre, recuerden que vamos a tener el gran día de la Hispanidad. No olviden que es una gran oportunidad. Iglesia, es una gran oportunidad para traer invitados también. Vamos a traer un mensaje evangelístico. Mire cuánta gente se convirtió este domingo pasado. Así que le damos gracias a Dios porque hubieron conversiones, porque hubo gente que entendió el mensaje y procedieron a arrepentirse por sus pecados y entregar sus almas en las manos de Cristo. Así es que esperamos en Dios que el mes de octubre no va a ser la diferencia, y no olvide que el último domingo de octubre entonces vamos a tener comida de todos los lugares, vamos a tener el gran desfile
de los trajes típicos. Y también recuerde que el último domingo de octubre va a estar con nosotros el Mariachi Campos. El Mariachi Campos. ¿A cuánto les gusta la música de mariachi? Ok, entonces a todos los que les gusta la música de mariachi, les vamos a traer al Mariachi Campos. Y les vamos a traer al mariachi completo. Ok, vamos a traer a los 7. Así es que, sí, porque así les digo yo, así como cobran ustedes, deberían de llegar unos 10, les digo, ¿verdad? Entonces, pero van a venir los 7 y vamos a estar alabando al Señor el último domingo de este mes. Bueno, hermanos, esos son todos los anuncios. No sé si hay otro anuncio. Bueno, los caballeros, por cierto, vamos a hacer algo especial hoy. Le vamos a pedir al representante de nuestros caballeros, al hermano Ricardo Castro, si me le hablan al hermano Ricardo Castro. ¿Y cuántos son los otros caballeros que van a ir? Están los caballeros que van a ir. Pónganse de pie los caballeros que van a ir. Ok, y hermano Ricardo. Hermano Ricardo, ¿dónde está? ¿No está Ricardo por aquí? Ok, no, Ricardo. José, sí, que también pase aquí José. Bueno, lástima que no está el hermano Ricardo. Yo lo acabo de saludar aquí en el lobby. Le voy a pedir a los caballeros que pasen, a los que van a ir, que por favor vengan aquí al frente. Luis también va a ir, parece. Entonces vamos a pedirle que se dé una bajadita por acá, que deje su estrado de la música. Vamos a pedirle a los caballeros que se pongan aquí al centro. Vamos a bendecir al grupo que está en el nombre de los que van a ir. Amén. Así es que vamos a pedir una bendición especial. Pasen, los que van a ir, pasen. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y vamos a orar por ellos. Los hermanos que están, hermano Ricardo, póngase en medio de ellos, usted como el líder de los caballeros, y los demás, únanse aquí al grupo, únanse, no les voy a cobrar por estar aquí al centro, ¿ok? Así es que, ok, entonces póngase aquí también, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una oración por ellos. Extienda sus manos hacia ellos, por favor, hermanos, y los vamos a bendecir. Padre, aquí hay un grupo del gran grupo que va a ir de aquí de la iglesia, Señor, al campamento del verano 2014, Padre. Los dedicamos a todos en tus manos. Señor, tú sabes, Padre, que hemos estado orando en mi casa por este campamento. Y tú sabes, Señor, cuál es la intención de mi oración. Y es de que tú les hables al corazón a estos varones, Señor. Que tú les enseñes claramente cuál es el sueño de tu corazón con cada uno de ellos. Cuál es tu voluntad para que ellos se rindan a tus pies y ellos puedan cumplir con esa voluntad. Tenemos una tarea muy grande, Señor, alcanzar al sur de California para Cristo. Y yo solo, tú sabes que no lo puedo hacer. Por tanto, Señor, yo te doy gracias por haberme dado a todos estos hermanos que van a ir. Y que tú, Señor, los armes, les pongas esa armadura tan importante, la armadura de Cristo, para que ellos puedan batallar en todo tiempo para tu gloria y para poder levantar más este reino tuyo, Señor. A todos los ponemos en tus manos, a todos los dedicamos. Ponemos en tus manos también a los que van a predicar, a los que van a enseñar, para que ellos sean usados por tu Espíritu Santo y les hables al corazón de cada uno de ellos, Padre, y que regresen con más deseo de amar a sus mujeres, a sus hijos, a sus familias, a ti y también a su iglesia, Padre. Que vengan con el deseo de servir más y más, Señor, y con el deseo de hacer tu obra en esta tierra que está tan llena de pecado y tan difícil que se ha puesto de hacer tu obra, Padre. Los bendecimos a todos, Señor, los dedicamos en tu regazo, y todo para tu gloria y para bendición de nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, hemos hecho una oración por los hermanos que van a ir al campamento, y hoy, si no hay más, vamos a alabar a nuestro Dios. Así que yo le pregunto al que está presente: ¿quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Bueno, hermanos, si usted cree tener victoria en el nombre de Jesús, póngase de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Camino hoy, Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón.
Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en tu aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh. Muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Pertenezco, Señor. Oh, oh. Pertenezco, Señor. Oh, oh. Te pertenezco, Jesús. Tuyo soy. Te pertenezco, Jesús. Tuyo soy. Aleluya. ¿Cuántos le pertenecen a Jesús? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti yo encuentro, en ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo, eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo, eres lo mejor. No existe nada fuera de tu perfecto amor. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. Una vez más en ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado
estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. A ver que se oiga. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu cuidado. Gracias, Padre, porque tú nos sustentas, nos mantienes en pie cada día, Señor. No importa la crisis que esté sucediendo allá afuera en el mundo, tú nos estás alimentando cada día, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás al cuidado de tu iglesia, al cuidado de nuestras casas, hogares, familias, porque cada hombre, cada mujer que sale a laborar, a trabajar, sale confiado en que va a volver y tú nos permites regresar y ver con bien a la familia, Padre. Si así no fuera, bueno, Señor, tú seguirías siendo bueno y fiel y eso quiere decir que vamos a estar allá contigo. Pero mi Dios, mientras no pasa eso, reconocemos tu fidelidad de cómo nos guardas y guardas a nuestras familias también, Padre. A ti encomendamos nuestras vidas, a ti encomendamos nuestros pasos, a ti encomendamos cada día nuestras vidas, Padre. Y hoy también nuestras finanzas, y lo hacemos para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, mi amado, y recuerde que este es el momento de dar con el corazón también. El hecho que tenga que ver con dinero, hermano, no quiere decir que está fuera de esto el corazón. La palabra dice bien claramente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Así es que, hermano, es un asunto del corazón, y la alegría no viene de la bolsa, la alegría viene del corazón. Así es que, hermano, es para la gloria de Dios. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos a pasar los recipientes y no se quede con lo que es de Dios, para que Dios no se quede con lo que es suyo. Y como siempre, cantando y ofrendando, hermano, cantando y ofrendando para la gloria de Dios. Bendeciré a mi Señor por siempre. Mis temores
Aleluya, gloria a tu nombre, Padre. Hoy levantamos este diezmo y ofrenda delante de ti, Padre, como acción de gracias y también en obediencia, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio en los tiempos de necesidad, y que todo el tiempo tú eres fiel a tus promesas y tú nunca fallas. A ti pues te bendecimos y te dedicamos esto que se ha recolectado para gloria de tu nombre, y que bendiga las mentes de los que administramos este dinero que mi hermano trae con mucha devoción, pero que lo ha ganado también con mucho sacrificio, Padre. Bendícelos a ellos, bendícenos a nosotros, y que todo sea para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermanos. Y bueno, después de salir los hermanos que recogen la ofrenda, van a salir los niños que todavía se quedan acá. Recuerden que tenemos el Team Kid. Tenemos Team Kid, está la cuna también de 0 a 3 años, y los jóvenes también tienen su reunión en el segundo piso. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Hoy traigo una pregunta ya elaborada y ya respondida también, así que le voy a pedir siempre a mi hermano Luis, a mi hermano Juan Carlos, que pasen aquí al lugar que ocuparon la semana pasada. Y habrá alguien que trae testimonio. Quiero saber si hay testimonio. Levánteme la mano si hay un testimonio. Ok, 1, 2, 3 testimonios, 4 testimonios, ok, 5 testimonios, ok. Vamos a tratar de hacerlo pronto. Manda 6 testimonios, ok. Vamos a tratar de hacerlo pronto, porque yo sé que también hay varias inquietudes. Y vamos a pasar a preguntar a dar la respuesta a la primera pregunta, ok. Y es un punto bien interesante. Yo quiero que usted ponga atención. Y hermano Luis, ¿tienen sus micrófonos allí? Ok, ¿van a estar usando el mismo los dos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No querés sus microbios. Ok, bien. La pregunta de la hermana, yo les voy a decir cuál fue la pregunta. Ouch, a ver si no lo borré. Porque tengo la respuesta aquí. Sí, aquí está. Es de la hermana Alejandrina Verduzco. Ok, levante la mano, hermana Alejandrina. Ok, ahí está la hermana que hizo la pregunta, y van a ver la pregunta que dice: querido pastor, permítame saludarlo junto con su hermosa familia. Deseo sinceramente que Dios lo bendiga, guarde, proteja y les conceda los deseos de su corazón, de acuerdo a su preciosa voluntad. Ayer, después de mi comentario sobre cómo podemos saber quién nos habla verdadera doctrina, ya me dio pena preguntar, pero de acuerdo a lo que dice Primera de Juan 5, 16 al 17, si lo busca alguno de los dos hermanos, Primera de Juan 5, 16 y 17, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual, bueno, la hermana puso aquí todo el texto. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea que Pablo está diciendo prácticamente que por un pecado de muerte no hay que pedir, según él. Él aconseja que no hay que pedir por ese hermano ni por ese pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Mi pregunta es entonces, de acuerdo a la hermana Alejandrina, ¿cuál es el pecado de muerte? De antemano doy gracias por su atención y dejo a su criterio cómo contesta, si lo hace para mí por email o lo hace el miércoles. Entonces yo le dije a la hermana que lo íbamos a hacer de acuerdo a las preguntas. Usted puede hacer las preguntas que usted quiera, y dijimos que las vamos a responder única y solamente que el que hizo la pregunta esté aquí presente. Así es que, ¿entendieron la pregunta o hay alguien que no la entendió? Levánteme la mano porque quiero estar seguro de que todos lo entendimos. ¿Hay alguien que no entendió la pregunta? ¿Hay alguien de que no la entendió? Ok, la pregunta es: ¿cuál es un pecado de muerte? De acuerdo a lo que dice, vamos a leerlo de nuevo, hermano. ¿Quién lo tiene? Luis. 16. Ok, Primera de Juan 5, 16, 17, si no me equivoco. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Ok, entonces la respuesta es esta. Primero definamos lo que es pecado. De acuerdo al diccionario bíblico ilustrado de CLIE, por cierto, si alguien quiere comprar ese diccionario, yo se lo recomiendo. Es un diccionario muy precioso, tiene muchos años de estar en el mercado y yo se lo recomiendo, y allí está lo que hoy voy a leer. Yo voy a leer cosas que saqué del diccionario bíblico hispano, bíblico ilustrado, y también del comentario hispano, del mundo hispano, ¿ok? Entonces dice así: son diversos los términos usados en el Antiguo Testamento. Primero vamos a definir lo que es pecado. Entienda lo que es pecado. Son diversos los términos usados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para significar o para el significado de pecado. Quiere decir también iniquidad, o la Biblia lo trata como maldad, con varios matices de significado, de acuerdo al contexto donde se esté usando la palabra. 2. Es importante tener en cuenta la definición bíblica de pecado. En griego, por ejemplo, anomia o anomía, que quiere decir desorden en el sentido de rechazo del principio mismo de la ley o de la voluntad de Dios. Iniquidad. Primera de Juan, si alguien lo quiere leer, que me ayuden allí. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que Dios puso una ley tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cualquiera que lo infringe ya pecó. Pecado es vivir, fíjese bien, y para nosotros que vivimos en los Estados Unidos se nos va a hacer más fácil comprender esto. Pecado es vivir ilegalmente frente a la ley de Dios. Es el rechazar la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. 3. El pecado del hombre trae consecuencias. El pecado de Adán y Eva les trajo ser sacados del jardín del Edén, trabajar la tierra con dolor, como con dolor la mujer dar a luz a sus hijos. Y la serpiente fue maldecida en caminar y comer polvo sobre la tierra arrastrándose. El pecado de la generación en los tiempos de Noé trajo el diluvio. El pecado de la generación de Lot con relación a Sodoma y Gomorra trajo fuego y calcinación de todos los sodomitas. El pecado de la generación de los tiempos de la Torre de Babel trajo confusión de lenguas. El pecado de hoy día nos ha traído sida, sífilis, violencia extrema. Eso último agregado de su servidor. Punto 4. Los principales términos usados para pecado en el Nuevo Testamento son amartía, amartema, amartanó, que quiere decir desviación de un curso recto, desviarse de un camino recto. Transgresión es parabasis, parabatés y parabaino o parabainó, cruzar o esquivar un límite. También hay que distinguir, o sea que Dios nos dice, nosotros podemos pecar en dos sentidos. Dios nos dice, camina derecho en este camino que yo te dibujo hoy, por decirlo así, que yo te diseño, y nosotros decidimos torcerlo, ya pecamos. O el Señor dice, hasta aquí puede llegar, y yo decido brincarlo, ya pecamos. Entonces, también hay que distinguir entre pecado y pecados. Hay pecado y hay pecados. Distinción que debe hacerse desde la primera entrada del pecado como principio. Los pecados de alguien son los verdaderamente cometidos por este alguien, y la base del juicio siendo además demostración de que el hombre es esclavo del pecado. Un cristiano es alguien cuya conciencia ha sido purificada para siempre por el sacrificio por los pecados. El Espíritu de Dios lo ha hecho consciente del valor de aquella única ofrenda, y por ello sus pecados, habiendo sido llevados por Cristo en la cruz, nunca volverán a ser puestos a su cuenta por parte de Dios. Si peca, Dios tratará con él en santa gracia.
sobre el terreno de la propiciación de Cristo, de manera que sea conducido a confesar el pecado o pecados y tener el gozo del perdón. Pecado, otra vez, estábamos hablando de pecados, hoy vamos a hablar de pecado, usando la palabra de manera singular, como principio que involucra la alienación de todas las cosas en cuanto a Dios desde la caída del hombre, o sea que viene de allá, y visto especialmente en la naturaleza pecaminosa del hombre. Todo hombre tiende a pecar, entonces ha quedado judicialmente quitado de delante de Dios en la cruz de Cristo. Dios ha condenado el pecado en la carne en el sacrificio de Cristo. O sea que la carne, el pecado pierde en la carne mía cuando Cristo me lava con su sangre. Ahí perdió el pecado. Ya no tiene ningún efecto sobre mí. Romanos 8:3. Si alguien me ayuda allí, por favor. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, entonces dice el autor de esta porción del diccionario: y en consecuencia el Espíritu es dado al creyente. El Señor Jesús es proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los pecados, no dice los pecados, dice el pecado del mundo, como en ocasiones se cita en la misma Biblia. 6, ya vamos a ir terminando, hermano, para entrar a la pregunta directa. El origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. Alguien que me lea, por favor, hermano. Primera de Juan 3:8. El origen, fíjese lo que está diciendo el autor. El origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El único que puede vencer al diablo es Cristo. Entonces, si fue introducido en el mundo por el hombre, entrando también la muerte como su pena. Romanos 5:12 dice, por tanto, ¿lo querés leerlo, Luis? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, está la fuente del pecado que es el diablo, pero luego pasa por el hombre, cuando el hombre consiente hacer las obras del diablo y no las obras de Cristo. Luego dice, el pecado original es un término teológico que se puede usar para describir el hecho de que todos los seres humanos han heredado una naturaleza pecaminosa desde Adán, que cayó en pecado por su transgresión. Según la ley, la paga, en el punto número 7, según la ley, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice esto, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Esta muerte y juicio se extiende a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Romanos 5:12. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Le es necesario nacer de nuevo para entrar en comunión con Dios, pues las iniquidades del hombre hacen separación entre él y Dios. Isaías 59:2. Dios juzgará pronto a todos los pecadores y todas sus acciones, incluso las más secretas, serán reveladas. Eclesiastés 12:1, versículo 16 también, y Romanos 2:16. Ok, ya estamos llegando, hermanos. Punto 8. Hay pecado perdonable y pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado perdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? O conocido también como pecado de muerte o pecado no de muerte. ¿Qué quiere decir pecado de muerte? Es interesante notar que no dice el pecado ni un pecado, sino pecado de muerte. Es un título en 3 palabras, hablando el español como nosotros lo hablamos. Aunque no se pueda probar, por cierto, probablemente indica una dirección en el comportamiento, no un acto específico. No vamos a determinar que un pecado de muerte está determinado a un solo acto, sino que es más que todo un comportamiento. Más bien indica una cualidad de vida.
¿ok? Una calidad de vida para bien o una calidad de vida para mal. En este caso estamos hablando de una cualificación de vida para mal. Una actividad de cierta cualidad de vida de muerte, o llamada en griego thanatos o thanatos, indica una acción en la dirección a la muerte. Sin duda, Juan tenía en mente una dirección, una cualidad de vida que lleva a la muerte eterna. Es una manera de vivir, la de una persona que está tan metida en esta manera de vivir que es difícil que responda al llamado de Cristo. Entienda eso, mire por dónde va. Ya mencionaron la frase llamado de Cristo, el autor de el comentario Mundo Hispano. Y luego dice, por eso Juan no alienta a orar por tal persona, pero tampoco lo prohíbe. Se han dado muchas interpretaciones a este pasaje. El Antiguo Testamento habla de pecado de ignorancia y pecado de juicio. La Iglesia Católica, por ejemplo, romana, encuentra en este pasaje la distinción entre pecados mortales y veniales. Otros han sugerido que el pecado de muerte es la apostasía. Otros han relacionado este pecado con el pecado imperdonable. Aquí le estaba hablando el autor de que hay muchas interpretaciones con relación a esto. Y de repente usted puede oír una interpretación de una manera de acuerdo a la denominación o de acuerdo a la doctrina que tiene aquella persona, y la posición de otro va a ser diferente porque va a obedecer a su religión, a su denominación o a su posición doctrinal. Entonces, con esto le están diciendo que usted tiene que tener mucho cuidado, y para esto vamos a examinar varios versículos. Mateo 10, 32 y 33. Si alguien me busca Mateo 10, 32, 33, si alguien busca Mateo 12, 31, vamos a ver, vamos a ir repartiendo. Hermano Luis, puedes preparar Mateo 10, 32, 33. Hermano Juan Carlos, 12, 31. Hermana Anita, si quiere participar, Marcos 3, 28 y 29. Y Lucas 12, 10, se lo vamos a dar a la hermana Isabel, ¿está bien? Lucas 12, 10, ¿ok? ¿Manda? Marcos 3, 28. Marcos 3, 28 y 29. Lucas 12, 10. Entonces voy a pedirle a alguien que venga a traerme este micrófono para que lo puedan leer. Vamos a comenzar con el hermano Luis. Téngalo usted ahí, hermana Anita, y luego se lo pasa a la hermana Isabel. Vamos a ver, Luis. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El pecado imperdonable está contenido en el versículo 33. Ok, yo quiero que Luis lo lea de nuevo el 33 y usted trate de encontrar ahí el pecado imperdonable. Fíjese. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es lo mismo cuando nosotros decimos, ¿cuál es el pecado más grave que puede cometer una persona? Morir sin Cristo en su corazón. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque lo está condenando al infierno. Entonces, eso es un pecado imperdonable. Claro, mucha gente no acepta a Cristo por orgullo, por pleito, por oposición, por soberbia, lo que quiera. Pero una persona que muere sin Cristo se va al infierno. Esa es la ley de la Biblia. Ok, ahora vamos a leer el 12:31, Juan Carlos. Sí. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Ok. Tenga en mente que acabamos de ver dos diferencias. Está el pecado imperdonable, que es morir sin Cristo, y está el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús dice, eso es imperdonable. Él mismo se va a encargar de no perdonar ese pecado. Y vamos a ver unos ejemplos. Marcos 3:28, ¿qué dice? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
Ya vamos a ver lo que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo vamos a aclarar para que tengamos claro el concepto. Pero fíjese bien, lo dice Mateo y lo dice Marcos. Se nos ha enseñado a nosotros que cuando más de 2 libros citan la misma doctrina, la misma cosa, podemos hacer doctrina de esto. Y en este caso podemos hacer doctrina de lo que acabamos nosotros de escuchar. Lucas 12:10, ¿qué dice, hermana Isabel? A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ok, ahora ya lo encontramos en un tercer libro también, Mateo, Marcos y Lucas. Ok, quédese ahí, apágueme el micrófono, hermana Isabel, y téngalo ahí, por favor. El pecado de muerte y el pecado imperdonable indican actitudes de conocer y rechazar el mensaje de Dios de parte de los hombres. Y esto no lo escribí yo, esto lo dice el autor del comentario Mundo Hispano. Nos parece que Juan está dando un ejemplo de lo que Jesús señaló. Juan habla de los cristianos fingidos que negaban que Jesús fuera un hombre, el Hijo de Dios, que no recibieron el testimonio acerca de Jesucristo. Le voy a pedir al hermano Luis que si me puede buscar Primera de Juan 4 del 1 al 6. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Es una lectura bastante larga, así es que Primera de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, Permíteme, Luis, quiero estar seguro que todos lo encontraron. ¿Todos tienen ese texto? ¿Todos lo tienen? Ok, de nuevo, hermano. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ok, negaron la encarnación y la obra redentora de Cristo. Pretendieron tener una relación especial con Dios. La vida de ellos no concordaba con sus palabras. No fueron perdonados porque no reconocían la necesidad de ser perdonados. Se colocaban encima del pecado. Los gnósticos, por ejemplo, habían rechazado voluntariamente el testimonio del Espíritu Santo acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Todo pecado trae la muerte si no está confesado y perdonado. El versículo 17 que leímos hace un rato muestra que todo pecado, aunque no sea de muerte, debe tomarse en serio. Toda maldad es pecado. Entonces hay unos ejemplos. Por ejemplo, ejemplo de un pecado imperdonable es que la obra de Dios, ponga atención a este ejemplo. Un pecado imperdonable es que la obra de Dios se le atribuya al diablo. Por ejemplo, que Dios haga algo y haya alguien que dice, no, eso no es de Cristo, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y vamos a leer Mateo 9:34. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Ok, entonces Jesús estaba echando demonios, ¿verdad? Echó los demonios de un hombre que el demonio lo hacía mudo, ¿verdad? Ok, pero después comenzó a hablar. Pero los fariseos comenzaron a decir, este no hace la obra que hace en el nombre de Dios, sino que en el nombre de los demonios. A esos, Dios automáticamente, su soberanía, les quita el derecho de ser perdonados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo exactamente sucede eso? Yo no lo sé. Pero algo interesante es que la palabra lo registra en este caso. Cuando el Señor echó de un hombre a un demonio que lo hacía mudo, y los fariseos atribuyeron este hecho a los mismos demonios y no a Dios. Ok, termino con esto. Y después, si quieren participar el hermano Luis o Juan Carlos, lo pueden hacer. Para resumir entonces, los pecados imperdonables son: 1.
al morir sin haber aceptado a Cristo como Salvador personal de nuestras almas. Porque una muerte sin Cristo es destinada completamente al 100% al infierno. 2, blasfemar contra el Espíritu Santo atribuyendo la obra de Dios al diablo. De acuerdo a todo lo que hemos dicho. Esa es la respuesta, no sé si tienen alguna. Bueno, yo creo que está bien claro, ¿verdad? Pero si pudiéramos agregar algo, pudiéramos decir también que el pecado que no se perdona es el pecado que no se confronta, el pecado que no se confiesa. Porque usted no puede pretender que Dios le perdone si usted no le pide perdón a Él por sus pecados. Y el Señor nos dice en Isaías que vengamos y estemos a cuentas con Él, que si nuestros pecados fueran tan rojos, Él los va a convertir como en blanca lana. El Señor Jesús, cuando le trajeron a la mujer adúltera, Él le dice, bueno, ¿dónde están los que te condenaban? Y entonces ella le dice, bueno, se fueron. Y Él le dice, ni yo te condeno, ve. ¿Y qué le dice? No peques más. No peques más. O sea que para que ya no vuelvas a caer en condenación, porque la persona que persiste en el pecado, podríamos nosotros llegar a la conclusión de que verdaderamente no es salva. Un estilo de vida, como decía el autor del diccionario. Sí, la persona Es que un estilo de persiste vida. en el pecado está dando evidencia de que el poder de Jesucristo no ha hecho morada en su corazón. No lo ha transformado. Sí, no lo ha transformado. No es el poder de Cristo, no está en esa persona, porque esa persona lo ha rechazado. Ha preferido el pecado, ha preferido el placer, ha preferido darle rienda suelta a su concupiscencia, y entonces no ha habido una transformación. Aunque diga que haya aceptado a Cristo. Aunque diga. Estaba leyendo aquí un poquito más adelante de lo de Juan, ¿verdad? Y él dice, bueno, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros. Sí, y se fueron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Es decir, que pudiera existir la creencia entre nosotros de que aquí todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ajá. Pero solamente Dios sabe, Dios y usted. Usted en su intimidad puede darse cuenta si verdaderamente usted es del Señor. ¿Cómo? Teniendo intimidad con el Señor. El Señor mismo dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Y esa palabra conocer está hablando de intimidad con el Señor. Entonces, es necesario que nos hagamos un examen y veamos si realmente tenemos esa intimidad con el Señor. Si lo conocemos a Él cuando nadie nos está viendo, que no hay necesidad de que haya una reunión para que yo busque al Señor, sino que yo solito en mi casa, en mi cuarto, cuando nadie me ve, yo lo estoy buscando a Él. Gracias, hermano Luis. Ok. ¿Puedo sintetizar eso? Sí, hermano. Porque todo lo que dijeron está perfecto, pero quería sintetizar nada más que dice, el pecado de muerte es simplemente aquellos que no creen en la obra redentora de la cruz. Sí. Eso es todo. El que rechaza a Cristo, el que se le dice, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Entonces viene la gente y dice, no, yo no lo acepto. No se da cuenta que cuando está diciendo yo no acepto a Cristo, no se da cuenta que también está diciendo, pero a quien aceptes al diablo. No, yo no estoy diciendo eso, es que el corazón no puede estar vacío. O lo ocupa el Espíritu Santo de Dios o lo ocupa el Espíritu del diablo. Pero el corazón nunca puede estar vacío, siempre hay alguien que lo habita. Uno de estos dos habita siempre en el corazón. Hay otra pregunta que es interesante, se la voy a pasar yo primero a los hermanos Luis y Juan Carlos y después, pero es interesante, es muy interesante esta pregunta. Y gracias, hermana Alejandrina, por esta pregunta. ¿Se fijan cómo elaboramos mejor la respuesta si nos mandan por email la pregunta? Porque tenemos tiempo de trabajar. Así es que yo tengo una pregunta que la hizo Bless. Bless, allá está Bless. Pastor, me pone aquí, tengo una pregunta. Yo sé que es pecado cuando alguien comete suicidio.
Entonces, ¿qué pasa si alguien necesita un trasplante de corazón y alguien tiene la posibilidad de donarle el corazón que no se está matando solito? Pregunta él. ¿Es eso pecado? ¿Hice bien la pregunta? ¿Sí? Ok, porque los jóvenes escriben tan rápido que muchas veces como que se comen unas letras, ¿verdad? Pero más o menos. Ok, ¿entendimos la pregunta? ¿O hay alguien que no la entendió? Si hay alguien que no la entendió, levante la mano. Se la voy a repetir. Ok, la pregunta es, Marcos dice, yo sé que es pecado cuando alguien se suicida. Entonces, ¿qué pasa si alguien dona su corazón para salvar a otro? El que está donando su corazón está cometiendo suicidio. ¿No es eso también pecado? Pregunta entonces el Bless. Ok, antes de que respondan ustedes, vamos a ver, hermano Israel, usted tiene voz de mando, desde ahí lo vamos a oír. No está muerto. Es como que usted vivo. Es un donante, pero no le está dando. Déjenme preguntarle a Bless. Marcos, ¿la persona está dando su corazón hasta que ya murió y dejó como donador todo su corazón? ¿O vivo está diciendo yo dono mi corazón a esta otra persona? Vivo. ¿Manda? Ah, ok, sí. Sí, es suicidio, hermano. Ok, el hermano Juan Carlos dice que no puede ocurrir, pero digamos, vamos a poner un caso extremo. Un papá que ama mucho y lo único que tiene es una hija. Y su hija de 6 años tiene una deficiencia cardíaca. Sus válvulas vienen atrofiadas y por 6 años ha vivido apenas la muchachita. Y el único que puede donarle su corazón es el papá. Y el papá dice, yo prefiero que mi hija viva. Y estuvieran en un lugar donde hubieran algunos médicos y hasta la ley le permitiría que él pudiera donar a pesar de su vida, su corazón. Vamos a ponernos hasta ahí. Pero vayamos a la pregunta. ¿Es eso suicidio, sí o no? Sí. Ahora, al cometer suicidio, aún por amor a la hija, ¿es un pecado perdonable? ¿Lo perdonaría Dios? ¿Sí o no? ¿Quieren intervenir ustedes? Yo creo que eso puede, por ética un médico no va a hacer eso jamás. Hay una ética. Ok, pero digamos que hubiera algún médico así como, por ética no deberían de haber abortos. Por ética no deberían de matar niños, pero matan al niño en la panza de la madre. Ok, o sea que hay médicos que lo hacen. Y digamos si hubiera una mamá que logró ser convencida por este hombre y la mujer queda comprometida con el doctor que le dice, cuando termina la operación yo le voy a dar, es gente de dinero, vamos a poner, le voy a dar $500,000. ¿Cree usted que no habrían médicos que harían esa operación? Sí lo habrían. Bueno, Clandestinamente lo harían. O sea que estamos ya yendo a cierto marco que no sería raro encontrar a un médico que lo hiciera. Ok, ahora vamos al punto de que la persona se suicidó y se suicidó en sus 5 sentidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? bueno, yo creo que ya quedó establecido que es suicidio, ¿verdad? Es suicidio. Ok, Es ya suicidio. la pregunta ya se contestó. Ahora, concerniente a la decisión, yo creo que eso es convicción, está basado en convicción, está basado en relación. De acuerdo, y haciendo un poquito de énfasis otra vez en el punto que estaba tocando hace un momento, de acuerdo a mi relación con Dios, de acuerdo a la intimidad que yo tenga con el Señor y buscando
a la dirección de Él me va a guiar y me va a decir si debo o no debo hacer eso. En ese caso yo creo que se trata de convicción, no, porque aquí nosotros podemos debatir todo lo que querramos, pero el que tiene la decisión es el que va a dar el paso. ¿Ah? Sí, claro, o sea, nadie tiene, dice la hermana Anita, nadie tiene el derecho a quitar la vida, ni la de nosotros mismos. No tenemos autoridad sobre nosotros. Dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados con sangre. Ahora, pero yo creo que todo viene a caer en lo que es convicción. De acuerdo a la convicción que yo tenga, sí, claro, si yo no tengo convicción clara de lo que la palabra de Dios me dice, yo voy a hacer un montón de tonteras, incluyendo el suicidio. Pero si hay claridad de convicción en mi corazón y estoy claro de lo que la palabra de Dios me dice, entonces yo voy a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Un hombre con temor de Dios, un hombre que piensa correctamente bajo el temor de Dios, que tiene una relación con Cristo y tiene a Cristo en su corazón, no sabe que no le corresponde sacarse el corazón para dárselo a la hija, sino que va a esperar en el Señor para que el Señor decida si le da vida a la hija o se lo quita, o el Señor se arregle por otros medios. De repente por ahí haya un accidente de una persona que pueda donar su corazón en este caso, pero no le corresponde a nadie quitarse la vida, a nadie, bajo ninguna circunstancia, a nadie le corresponde quitarse la vida. El único que da y quita la vida es Dios. Sí, hermano Frank. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al micrófono para los que quieran vamos a ocupar el micrófono. Hermano Gustavo, por favor. Le voy a pedir que si es una participación, venga hermano Frank, le voy a pedir que si tienen participación, gracias hermano, que sean breves. No quiero, más que todo cuando no son preguntas, sino que solamente están contribuyendo, que por favor sean breves, ¿ok? Vamos a tratar de ver qué es lo que dice el hermano Frank. Ok. Buenas noches. Yo solo digo que porque eso es lo mismo que hizo Jesucristo. Él dio su vida por nosotros y Él no es pecador. Pero Él es Dios. Sí, pero estamos hablando es de persona. pecado y dando su vida. No. Pero Él, ¿qué pasó? A los 3 días, ¿qué? ¿Y el que dé su corazón va a resucitar? ¿Podrá ser sano? Healthy. Jesús No. dice, Si le dan su corazón, entonces no muere. Yo tengo el poder de dar, No te dice, confundas. y de tomar. Sí, no. Él tiene el poder de dar y de tomar su vida. Sí. O sea, que eso no es relevante. Dios en su soberanía es el único ser que puede dar, quitar y tomar la vida aún en sí mismo. Pero de ahí a nadie más le corresponde. Y hay que tener en claro una cosa, hermano Frank, que Él, es verdad, dio su vida, pero al tercer día resucitó. O sea que realmente Él tiene control sobre la vida y la muerte. En el caso de una persona, cuando se quita la vida, ya no puede por él mismo volverla a tomar. Y además, exactamente, dio su vida. Jesús no se mató. Como uno Allí que, hay un buen punto. Si da su corazón, da su vida. Ese es un punto de teología sistemática. Jesús no se mató. Él dio su vida. Sí, Eso va a ser un padre, va a dar su vida para que su hija vive. pero no le corresponde a Él. ¿Cómo? Él tomó la culpa. Sí, el caso de Cristo es un asunto teológico. En el caso del Padre es un asunto sentimental. No confundan las cosas teológicas con las cosas sentimentales. ¿Ok? Una cosa son los sentimientos, otra cosa son los puntos doctrinales o de teología. Pero gracias. Thank you. No, estamos aprendiendo. Ok, véngase. Y cuando levante la mano, véngase aquí. Véngase aquí, hermana María, véngase, hermana María. A que no me la. Ya, Jocelyn, no vayas, mamá. No, Jocelyn, déjala. Hermana. Que se deshogue. Hermano, recordemos que son dos puntos muy diferentes. Un ser humano, la ley de Estados Unidos no permite que nadie done su corazón a otra persona. En el caso de uno que está donando sus órganos, tiene que estar la persona clínicamente muerta. Sí. Que no puede recuperarse Sí. por un cierto tiempo, que le dan 2 o 3 meses. Sí, pero para que dimos se el ejemplo de recupere. que si no estaba en los Estados Unidos. No lo dijo. ¿Cómo no? ¿Lo dije o no lo dije? Sí, estábamos Ok. hablando de estar allá en China. Bueno, pero este es...
¿Pregunta? ¿Otra pregunta? Ok, una opinión. Última opinión sobre el tema. Pues yo pienso, como dijo el hermano, ya es convicción de lo que creemos, y como dijo el pastor también, porque ya Dios dio su vida por nosotros, entonces nosotros ya no nos vale ningún sacrificio, por mucho que amemos a nuestros hijos. Amén. No somos nadie para quitarnos la vida y dársela, porque ya Dios ya lo Sí. hizo. Entonces mi opinión es que por mucho que quiera, no me puedo quitar la vida para dársela, porque, Amén. ¿verdad? Nos duele. Pero, ¿entendiste, Marcos? Ok, gracias. ¿Hay otra pregunta que tengan sobre la Biblia, doctrina, algo así? Poniendo atención a aquel. Yo creo que aquel dormido está, hasta aquí se estoy en los ronquidos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre algo que leyeron, algún sermón que escucharon, algo que quieran preguntar? Ok, pregunta, es pregunta. Pregunta. De las preguntas que me hizo el domingo. Dele pues. No, la pregunta. No, la pregunta que tengo, yo tengo mucha familia de testigos de Jehová. Yo he leído la Para andar Biblia como la compañía, ¿verdad? acerca de la transfusión de sangre. Ellos, el testigo de Jehová no se hace transfusión de sangre ni comen ningún alimento que contenga sangre. Ajá. Entonces, ¿dónde es donde se puede uno apoyar más? En el Antiguo Testamento lo habla en el libro de Levítico, pero es que es el libro de Levítico, una de las leyes que dice que no se tomará o no se comerá algo así de En el Nuevo ahogado Testamento o también dice que no hay que comer sangre. Es prohibido para nosotros comer sangre. comer sangre. En la Biblia lo dice. Pero la transfusión de sangre también, porque dice, En la transfusión es otra cosa. ajá, lo que me quería referir es la transfusión de sangre, que dicen que en ella, en la sangre está la vida. Pero ¿cómo se puede uno apoyar en el Nuevo Testamento de que sí puede uno hacer? A lo menos yo sí haría transfusión de sangre con mi hijo. O sea, Sí, yo también. pero tengo mucha familia, testigos de Jehová, que ellos no prefieren que muera por la transfusión de sangre. ¿Quieren responderla? Bueno, la verdad que eso yo creo que vuelve a lo de tener claridad del conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Y esas son creencias de ellos, bro. La palabra de Dios no nos dice nada concerniente a eso. Cuando hablan Levíticos de comer, dice, está hablando de ingerir, no está hablando de transfusión. Ajá, que es No tiene nada que ver con eso. es un asunto técnico, médico técnico. Ajá, no, pero también la sangre, habla de la sangre humana, que sí, ahí está la vida. Claro, si yo me quedo sin mis 5 litros de sangre, Ahora, morto, mortísimo. mortis. Yo creo también, o sea, examinando lo que era el Antiguo Testamento y las culturas y los conocimientos y la ciencia y la medicina, por una razón expresa, Dios dio esa ley. Por el conocimiento que se tenía, vamos a decir también, de todo lo que era microbios y bacterias y enfermedades que los mismos animales también podían andar acarreando. Porque vieran, el pastor se echa unos bistecs. No como los argentinos, ¿ok? Ok. Ustedes saben de que en el marco eclesiástico se contempla lo que es el pecado de conciencia. ¿Qué es un pecado de conciencia? Un pecado de conciencia es aquel que nosotros no podemos encontrar una base al 100% en la Biblia, pero que creemos que con eso estamos ofendiendo a Dios. Por ejemplo, una persona que ve televisión. Hay personas en el mundo que piensan que ver televisión es pecado. No, vamos a volver a la carne, al churrasco. Ok. Vamos a volver al churrasco.
Vamos al churrasco, porque fue un aspecto doctrinal. En la iglesia de Corinto, con relación a Pablo, fue un problema doctrinal. Sí, sí, ahí está. Sí, hermano. ¿Puedes pasar, hermano? Por favor, pastor, pase. Simplemente algo curioso. Cuando Pablo escribe justamente esto, cuando Pablo escribe justamente esto, no solamente que está citando, por ejemplo, la sangre, cita también el ahogado. Ajá. Y también hace referencia a la fornicación. El Y el ahogado, nosotros para carnear los pollos, las gallinas, ¿cómo sabe la persona si es ahogado o no? Exacto. Porque esto es ahogado. Es ahogado. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, cuando vayan a comer no pregunten Den gracias. qué es lo que van a comer, sino que den gracias Muy bien, ahí y está. encomienden en sus manos. Porque imagínense yo que trabajo en tantas comunidades, ¿cómo hago para andar descifrando de qué manera matan los bichos? ¿Me entienden? Exactamente. Uno ora por su comida Claro. y Yo que Dios oro nos por socorra. yo donde voy. Mientras eso no sea sacrificado a los ídolos, yo doy gracias al Señor. Mientras no sea sacrificado a ningún ídolo, Sí. ni a ningún dios pagano, ni a algún espíritu en las comunidades, lo que hacemos, y no sea para fornicación, porque hay a veces que se hacen para fiestas paganas y demás, que a eso se refiere Pablo justamente, porque los pueblos en esa época eran altamente paganos, y la fornicación, la sangre y el ahogado estaban como mezclados, era una conjunción de cosas que se Sí. hacían, ¿no? Entonces en un aspecto transcultural se ve mucho esto, que no era la dieta para nada del pueblo de Israel. Entonces nosotros en nuestro caso, bueno, esté ahogado o no esté ahogado, mientras no sea entregado a la fornicación y a los ídolos, pues le damos gracias y ya está. Y lo mejor es no preguntar. No pregunte, ore, agarre lo que le ofrecen y ore por él. Yo tengo algo más que agregar, pero vamos a... Solo me acuerdo de una ocasión que los diáconos fuimos a comer. Fuimos a comer con el pastor a un restaurante chino y entonces uno de los brothers dice, no, yo aquí no voy a comer, dice, porque esto es sacrificado a los ídolos. Porque él veía, ¿verdad?, a Budas ahí y no sé qué otros ídolos. Y entonces uno de los hermanos le dice, lo que vos no sabes es que tu esposa te tiene comida china de sed. Ok, hay un punto, no sé si lo voy a poder encontrar, tal vez en lo que estoy hablando el hermano Luis me ayuda allí con su concordancia electrónica. Hay un punto donde Pablo dice, para mí el comer carne no es pecado, dice. Póngame atención. Pero dice, si por comer carne voy a hacer tropezar a un hermano pequeñito, a uno de mis hermanos pequeñitos, entonces, aunque para mí no sea pecado, mejor no como, para no servir de tropiezo, Mejor no como yo creo que están buscando aquí a los pastores, ¿verdad? Allá, ok, ¿ustedes son argentinos también? Sí, está bienvenido. Ahí van ya, bienvenidos hermanos. Ok, entonces el punto es que Pablo lo dice bien claramente. Pablo dice, si yo hago algo que para mí no es pecado, y le voy a tocar un punto ya más adelantito, que yo sé que voy a mover algunas fibras ahí del corazón y todo, ok, entonces fíjense bien. Creo que Ya está, ok, ¿qué dice? dice, así que La cita. Romanos 14, 13, 18. Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sería esa? Sí, ese es, Ok. perfectamente, ese es. Ahí ya no hay más explicación que dar. Ya lo dijo Pablo, yo me echo mi pedazo de carne y no peco, pero de repente va a haber uno aquí que va a flaquear en su fe. Cuando vea al pastor comer carne, entonces el pastor por responsabilidad tiene que decir, no, mejor no como carne porque no quiero servirle de tropiezo a él. ¿Sí, hermano Israel? Exactamente, usted me quitó el ejemplo. Exactamente, o sea que si a usted le gusta echarse sus vinitos, ok, no, se le nota hermano, se le nota, no se preocupe.
Por eso hace rato. Por ahí que sí. Mire, hermano, Invitado, brother. ahí está el ejemplo. Si usted va a servir de tropiezo, no lo haga públicamente. Si lo va a hacer, hágalo solo para usted. Pero usted tiene que estar seguro. Pero usted tiene que estar seguro que su conciencia no lo está acusando de pecado. Porque si usted se toma el trago de vino o se come el pedazo de carne y su conciencia lo está acusando de pecado, indiscutiblemente, irremediablemente, ya pecó. Cuidado con su conciencia, porque la conciencia es exactamente la voz del Espíritu Santo. Así que mucho cuidado. No porque le está dando placer a la carne. No, es que para mí no es pecado, para mí no es pecado, pero el corazón le está diciendo, ¿cómo no, papá? Vos sabés que sí, vos sabés que estás pecando, vos sabés que estás pecando. Cuidado, ya pecó. Es un asunto de conciencia, y recuerde que quien lee la conciencia o el corazón o el alma, como usted le quiera llamar, es Dios. Así que cuidado con eso. ¿Alguien levantó la mano? Sí, hermana Celia. Y no cruz. Véngase, hermano. Vamos pues. Sí, pero hay cosas que entran en el hombre que no lo contaminan, pero después lo embotan y lo hacen pecar. Sí. Sí, pero ahí usted acaba de decir específicamente por qué. Es por el hecho de una bacteria que podía contaminar. Quien iba a sufrir la diarrea es el que se fue infectado. Pero en el caso del licor, si alguien no lo sabe manejar, es verdad, el licor no lo contamina, pero después va a hacer cosas que lo van a hacer pecar. Entonces, no estamos hablando del mismo tema, pero es buen punto. Gracias, hermana. Ok, ¿hay otra pregunta? Hermano. Ok, thank you, hermano. Ok. Sí, en cuanto a esto de tomar, yo una vez estaba platicando con un padre de familia y él me decía que él estaba bien firme y que él siempre se tomaba nada más una cerveza. Pero la palabra nos exhorta a no hacer caer a alguien más. Desgraciadamente al que hizo caer fue a su hijo, de que su hijo no tenía la misma fuerza de voluntad, y él me dijo una vez, yo a mi hijo me gusta mejor invitarle una cerveza aquí en la casa a que se va a tomar 10 afuera. Pero lo malo es que le gustó la cerveza, en su casa se tomaba una, pero se emborrachaba afuera, entonces. Y terminó adicto el hijo. Bueno, ahí hay un punto de ejemplo. Ahí pecó el padre por su mal ejemplo. Ok, otra pregunta. Hermano, aquí, pregunta. Sí, acabamos de hablar de lo que es un pecado imperdonable, y en el caso de un pecado perdonable estamos hablando de diferencia de pecados. ¿Ya? Tamaño de... Sí, es alegórico, esa es una alegoría, se puede ver como una alegoría. ¿Tiene olor el pecado? No, pero hay gente que dice, bueno, hay pecados que huelen diferente. Está hablando metafóricamente, sencillamente. O sea que cuando hablamos de tamaño de pecado, si vamos a ser bien legalistas, vamos a decir no. Pecado es pecado, y cualquier pecado pone en discordia al hombre con relación a Dios. Pero nosotros podemos ver que en alguna manera en la historia bíblica sí hubo diferencia de parte de Dios hacia los pecados. Todos los pueblos pecaban, pero ninguno consumió con fuego, solo a Sodoma y Gomorra. Hizo una excepción con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque habrá tamaño, habrá olor, habrá color para Dios en relación a los pecados. ¿Por qué otros pueblos pecaban pero no los consumió con fuego? ¿Por qué solo a Sodoma y Gomorra? Ese es un punto que hasta el día de hoy es una gran discusión, hermanos, y no se puede resolver. Hermano, necesito que hable aquí en el micrófono, y no se resistan a pasar aquí al micrófono, hermanos, porque los tienen que oír los demás hermanos, ¿ok? Véngase, hermano Leo, no le tengan miedo al micrófono. Sí, hermano. Sí, mi pregunta es,
En lo que abarca la medida o el tamaño del pecado, lo que se me viene a la mente es, por decirlo así, la Biblia dice que si vemos a una mujer con ojos de deseo, lo que sea, ya pecamos. Sí. Pero ¿qué si aplicamos ese dedo? ¿En qué abarca el tamaño del pecado? Un decir. ¿En qué ofendió a Dios? Ok, se lo voy a poner de otro modo. Dios, ¿quién es el que puede diferenciar el tamaño, color y olor de pecado? ¿Quién? Dios. Vamos a partir de ahí. Si los hubiera, porque la Biblia dice, hay pecado que no es de muerte y hay pecado que sí es de muerte. Desde ahí estamos hablando de que hay diferenciación en los pecados. Pero vamos a suponer que, no vamos a suponer, vamos a decir la verdad. Es un hecho que solo Dios puede reconocer el pecado en el hombre. Solo Dios. Entonces, lo que sucede es que Dios es el que decide en su soberanía si ese pecado en la vida de ese hombre le va a traer consecuencias a ese hombre. Y eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos, de acuerdo a nuestro criterio humano, una diferencia entre un pecado y el otro. Hay pecados que comete el hombre que no le traen ninguna consecuencia. Y pasan pecando y pecan y no enfrentan ninguna consecuencia. Pero hay otros que sí les traen consecuencias. Pero ¿a quién le corresponde que el pecado de alguien tenga consecuencias? A Dios. 1, 2, el hecho de que yo cometa un pecado hoy y no enfrente la consecuencia hoy mismo, no quiere decir que Dios no me lo puede cobrar mañana. El hecho de que Dios no me lo cobre a mí, no quiere decir que de todos modos cuando lo cobre no me va a doler, pero tal vez me lo cobre a través de un hijo. Entonces, ahí es toda una materia. El asunto del pecado es toda una materia en la teología sistemática. Y tiene mucho que hablar sobre ese pecado. Están los pecados de conciencia, están los pecados perdonables, están los pecados imperdonables, de lo que me estaba hablando. Estamos de los pecados que comete el cristiano, pero no deja de ser cristiano. Está el pecado que comete una persona que no es cristiana y eso lo identifica como una persona inconversa. Es toda una materia. Entonces, no podemos responderle así tan fríamente, sí hay tamaño de pecado, hay color de pecado, no podemos responderlo. Yo creo que yo podría explicar lo que más Sí. o menos entiendo lo que él quiere decir. Por ejemplo, él estaba hablando de que mirando a una mujer ya pecó. Pero, por ejemplo, si él mata a alguien, es un pecado delante de Dios, pero también tiene que hacer una restitución. Tiene que ir a la cárcel y pagar su culpa. Por ver a una mujer con deseos, lo más que se va a ganar es una cachetada si su esposa se lo agarra. Sí. Pero nadie lo va a meter a la cárcel. Y de repente puede hacer que la esposa le diga, yo te vi, Lío, ¿cómo estabas viendo? Usted se llama Lío, ¿eh? Lío, ya te metiste en un lío. Yo te vi cómo estabas viendo a esa mujer. Entonces usted puede decir fríamente, estás equivocada, yo no la estaba viendo como vos pensás. Pero ¿quién es el que sí sabe cómo la estaba viendo? Uno mismo. Es lo que estoy diciendo, Dios y usted. Entonces, pero en el caso de un asesinato, es visible a todas leguas. Y si lo capturan, va a tener que responder a la ley del hombre y a la ley de Dios. Sí, porque hay veces que se le pasa a uno inconscientemente cuando pasó una mujer una hermosa mujer, por decirlo así, y después dice, ay no señor, entonces eso ya abarca como un pecado, no pensando que ay, la voy a agarrar y Sí. bla bla bla, ese es. Pero es Dios, ahí en este caso es Dios nada más el que le va a cobrar a usted la consecuencia. Okay. Es un pecado de conciencia también. Ahora recuerden, hermanos, que nosotros hacemos cosas que estamos habituados a hacerlo y por eso hay que educarse. Una persona se educa. Los hombres sabemos lo que le voy a decir. Cuando éramos niños y vimos que otros hombres hacían eso de que seguían a la mujer, nosotros intencionalmente nos empezamos a educar a querer seguir a las mujeres. Eso lo empezamos a practicar. Eso lo hicimos los hombres conscientes en quererlo aprender. Y no me vengan con la paja que no saben de lo que les estoy hablando. Soy hombre. 2, por tanto, así como nos maleducamos a quererle ver el trasero a las mujeres, así también nos tenemos que reeducar a decir, no importa quién pase frente a mí, no la voy a volver a ver.
Es una reeducación, ¿ok? Gracias, hermano Lee. Sabemos que el aborto es pecado. Ah, ya, esa es otra ¿verdad? pregunta. Sí, es otra pregunta. Ok, Sabemos que el ok. aborto es pecado, pero el pecado se aplica a quien comete el aborto, por decirlo, a la mujer o al esposo o al novio, lo que sea, y el doctor o el médico que lo hace. Todo el Todos mundo, se implican todos en la los que se materia. involucran pecan. Son consentidores. El que practica el pecado, dice la Biblia, y el que consiente al que lo practica, ambos son transgresores de la ley. Lo dice la Biblia. Son cómplices. Sí. Ok, pregunta, hermano. Sí, pregunta. Pregunta. Una pregunta bien breve. Está en Mateo 27, 32. Ok. Pregunta, hermano. Mateo 27, 32. Lo estoy viendo en Mateo, Marcos y Lucas. Y lo he leído en esas partes y no encuentro la respuesta, pero yo pienso que hoy se va a aclarar. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Le va a empezar. Es que yo tenía, a mí yo me crié con la creencia de que nuestro Señor Jesucristo, Él había llevado la cruz. ¿Cómo? Que Él había llevado la cruz al Calvario. Cristo. O sea, que él cargó la cruz. Ajá. Cuando Él, del pretorio, Él cargó la cruz hasta el Gólgota. Pero dice la Biblia, dice, cuando salían, Mateo 27, 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y si vemos más adelante, también en Marcos, sí. En Marcos 15, 21 también dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro